Hola, hoy continuaremos con nuestro estudio del libro de Hechos. Nos iremos al capítulo 2. Primero las invito a que me acompañen en oración. Señor, gracias por este tiempo, gracias por las escrituras y tu espíritu. Te invitamos a estés presente y nos abras los ojos del entendimiento. Queremos más de ti. En tu nombre, Jesús. Amén. Este capítulo nos presenta bastante material, así que empecemos a ver cómo el autor Lucas nos lleva la atención sobre quién es Dios y sus obras. Recordemos que en el capítulo 1, Lucas nos relata que Jesús, luego de presentarse varias veces a sus discípulos por un periodo de 40 días, les dice que esperen en Jerusalén la promesa del Padre. Y les dice en el capítulo 1, versículo 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Bien, estos apóstoles y los discípulos, hombres y mujeres, un grupo de 120 personas, permanecieron en Jerusalén. Ellos se reunían y se mantenían unidos en oración. Para esos días era la época cuando se celebraba en Jerusalén un festival judío, y Lucas nos ubica aquí en el tiempo al decir cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés era una celebración judía de peregrinaje que ocurría en primavera, donde los judíos devotos que vivían fuera regresaban a Jerusalén. Se realizaba 7 semanas después de la Pascua. Esta fiesta también era conocida como el Festival de la Cosecha, cuando se agradecía a Dios, declarando que la tierra dada a los judíos le pertenecía a Dios. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresar. Dios manifestó su presencia de manera única e inconfundible a los que creían en Él, con el sonido de un viento rugiente que llenó la casa, con las lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno, y todos fueron llenos de su Espíritu Santo. Lucas nos describe que la experiencia fue tanto audible como visible. Viento, que significa aliento de vida, y fuego, presencia de Dios. Ahora me pregunto, ¿era esto lo que los seguidores de Jesús esperaban como la llegada del Espíritu Santo? ¿Había ido esta experiencia mucho más allá de sus expectativas? ¿Será que hoy en día esperamos poco, no solo de nosotros mismos, pero también de nuestro Dios? Es evidente que lo que estaba pasando era sobrenatural, algo que nunca habían vivido y que no podía ser obra del hombre, lo que hizo que los discípulos salieran del aposento corriendo posiblemente hacia el patio del templo. Ahora, con todo el ruido y conmoción de la experiencia que estaban viviendo, los discípulos se creó un bullicio y se hizo sentir a los alrededores. Leemos el versículo 5, a ver qué hicieron los espectadores. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos,
elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de la Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Recordemos que muchos judíos, como resultado de invasiones y persecuciones sufridas por sus antepasados, no residían en Palestina, pero gran multitud regresaba para las fiestas religiosas y estaban allí en el momento y tiempo preciso para tomar parte de este gran evento, representando la mayor parte del mundo romano civilizado, incluyendo el cercano oriente, Asia, el norte de África, Roma, las islas Cretas y el desierto de Arabia. Todos estaban asombrados. Se había captado su atención. Se creó una multitud para presenciar este despliegue maravilloso de idiomas, escuchando las maravillas de Dios. Estaban oyendo el testimonio de los creyentes, cada uno en su idioma. Y por supuesto, esto también creó diferentes reacciones. Algunos reconocieron el milagro y querían saber más, mientras otros se burlaron y decían que los creyentes estaban ebrios. Es indudable que el Evangelio ha creado división desde el principio, incluso ante actos maravillosos y hasta en el milagro más claro, la venida del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el significado del Pentecostés? De este único día en nuestras vidas. Pues todo. Sin Pentecostés no hubiese más historia que relatar. El Espíritu Santo proveyó poder para la misión cristiana, como iremos comprobando a medida que leemos Hechos. En el Pentecostés ocurrió el derramamiento universal del Espíritu Santo. Cuando leemos el Antiguo Testamento, aprendemos que el Espíritu de Dios solo residía en individuos selectos, como los profetas. Ahora, descendió el Espíritu sobre todos por igual. Veamos qué pasó luego. Ante esto, uno de los apóstoles se puso de pie y habló. Vamos a leer el versículo 15. Y no se equivoquen, estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí vemos cómo Pedro, el pescador transformado, que anteriormente había traicionado a su Señor, ahora bajo el poder del Espíritu Santo, con valentía y verdad, se levanta para explicar lo que estaba sucediendo. Pedro formó su discurso alrededor de citas del Antiguo Testamento. La profecía del Antiguo Testamento se estaba cumpliendo y Pedro hace referencia a Joel 2, 28, 32. Joel lo describió como una señal de los últimos tiempos cuando Dios visitaría a su pueblo de manera especial. Estaba sucediendo. Esta era la visita de Dios, su manifestación derramando su espíritu a todos, hombres, mujeres, judíos, esclavos y gentiles. Reconocemos esto era un concepto revolucionario para los judíos de ese tiempo. Entre ellos ya existían debates
sobre cómo Dios actuaría para redimir y salvar a su pueblo, especialmente sobre qué grupo en particular Dios salvaría. Pero ahora estaban expuestos al poder transformador del Espíritu. En la segunda parte del discurso, Pedro trató de probar a la multitud judía que Jesús era el Mesías prometido por Dios. Comenzó presentándoles a Jesús con énfasis en su muerte y resurrección. En el versículo 22 leemos que Dios públicamente acreditó a Jesús. En el 23, Dios sabía lo que iba a suceder. Había un plan predeterminado. En el versículo 24, Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. Lo resucitó. Luego citó a Salmos 16, 8, 11 y el 110.1, que también señala la resurrección y exaltación del Mesías. Nos explica que David no escribió acerca de sí mismo, ya que murió y fue enterrado. En cambio, escribió como profeta y se refería a que el Mesías resucitaría y su cuerpo no sufriría corrupción. El cuerpo de Jesús no se pudrió en la tumba, sino fue resucitado y glorificado. Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Él les deja claro que todo lo que le sucedió a Jesús estaba bajo el control de Dios. Sus planes no fueron afectados ni por los romanos ni por oficiales judíos. Recordemos que no habían pasado más de 2 meses de que Jesús fuera ejecutado públicamente y la muerte y la resurrección aún era noticia. Y vemos a un Pedro seguro, sin temor y con convicción al hablar de la resurrección. También podemos notar la respuesta de los presentes, que no fue de rechazo o de burla. La gente, al recibir este mensaje de Pedro inspirado por el Espíritu, fueron afectados y conmovidos tanto que muchos preguntaron qué deberían hacer. Vemos cómo Pedro responde. El versículo 38 y 39 nos dice: Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. La promesa es para ustedes, para sus hijos, para los extranjeros, para todos. Pedro hace una declaración de la promesa que Jesús nos da al principio en Hechos 1:8. Y serán mis testigos en Jerusalén, Samaria y Judea y los lugares más lejanos de la tierra. Amén. Volvemos al versículo 38, donde Pedro hace una invitación. Arrepiéntanse. Apártense del pecado y de vivir en rebelión contra las leyes de Dios. Regrese a Dios a través de Jesucristo. Bautícese. Esto nos indica que somos de Cristo y que pertenecemos a la comunidad cristiana. Es una señal de fe. Y reciban el Espíritu Santo, el mismo Espíritu del que habían sido testigos. El Espíritu de Dios trabajó de manera tan maravillosa que a través de las palabras de Pedro en su primer sermón, que sabemos que alrededor de 3,000 personas se convirtieron en nuevos creyentes, judíos que ahora eran seguidores de Jesús. El poder y capacitación que da el Espíritu es central para la vida y el crecimiento de la iglesia. Ahora, por último, vamos a leer los versículos 42 al 47. La comunidad de los creyentes se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios
y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Aquí vemos plasmado el papel de la representación de la vida en comunidad de la iglesia primitiva, cómo vivían y su devoción para Dios y sus hermanos. Su dedicación a la adoración, amor fraternal y su servicio eran características que atraían a otros a Cristo. Su vida en oración era fundamental. Podemos concluir que las vidas de los primeros creyentes se caracterizaban por atención a la enseñanza de los apóstoles. Estaban ansiosos de aprender. Permanecían juntos y compartían sus bienes. Daban libremente a los necesitados. Compartían la mesa, tanto la comida común como la cena del Señor. Oraban juntos. Su testimonio estaba asignado por prodigios y señales. Como resultado vemos cómo Dios bendijo la fidelidad de esta comunidad y crecían en número. ¿Qué podemos pensar de la forma como vivimos hoy en día? ¿Vivimos en una comunidad que invita a otros a ser parte de esta? Lucas nos enfatiza que la salvación es para todos. Le pido a nuestro Dios que el Espíritu Santo nos dé el poder para transformar nuestras vidas y ser testigos de Cristo. También le pido para que nos dé la pasión y la convicción que mostró Pedro de hablar de las maravillas de nuestro Dios. Amén.